Creo que una de las cosas que más se le critica a Sao es la forma en cómo la personalidad de Asuna cambia radicalmente, pasando de ser una chica fuerte y autosuficiente a una chica sumisa y dependiente, y con una obsesión bastante turbia de querer formar una familia, a los 15 años. Esto se le suele achacar generalmente a que el autor entiende poco o nada de las relaciones sociales. Y a ver, no nos vamos a engañar, este tipo de cosas nunca fueron su fuerte, y el resto de chicas de la serie están igual o peor escritas. Es normal entonces que la gente llegue a esta conclusión. Pero, ¿y si estamos todos equivocados y Asuna no está mal escrita? Sino que fuimos nosotros quienes no fuimos capaces de entender un personaje tan complejo y realista. Parece una locura, lo sé, así que si tan seguros están de lo contrario, hagamos una apuesta. ¿Ven ese botoncito de ahí abajo? Sí, el que dice suscribirse. Pues si logro convencerte antes de que termine el video, te suscribes. Eso me ayudaría muchísimo, la verdad. Pero no adelantemos resultados, que aún no he expuesto mi tesis. Creo que todos aquí saben de qué va Sao, pero de no ser el caso, en este video de acá hice un pequeño resumen. De cualquier forma, de esta serie solo nos interesan dos personajes, Asuna y Kirito, aunque de Kirito solo nos importa que es el interés romántico de Asuna. Pero, ¿cuál es el problema de que un adolescente de 15 años se enamore? Si a esa edad el sentimiento de atracción es algo bastante común. Bueno, pues el problema es el cambio en el comportamiento de Asuna. Y no me refiero a cosas como cuando pasas mucho tiempo con alguien y se te termina quedando su forma de hablar o sus expresiones, o a cómo algunas personas se comportan distinto cerca de las personas que le gusta. Me refiero a algo diferente. Esto queda mucho más claro con un ejemplo. Así es como Asuna enfrenta los problemas antes. Solamente la querías y atesorabas como un vil objeto. Y así cuando estaba saliendo con Kirito. Y así reaccionaba a los fantasmas antes. Y así reaccionó a los fantasmas estando con Kirito. ¡Mira! ¡Ay! Así trataba a Kirito cuando discutían antes. Obedecerás mis órdenes, ¿oíste? Y así después. ¡No voy a cocinar esa cochinada! ¡No! ¡Qué porquería! Pero entonces, con toda esta evidente incongruencia, ¿cómo es que sostengo que Asuna, en efecto, está bien escrita? Pues para eso tenemos que tener en cuenta 4 factores. Primero, el factor social. Sao no es el típico anime de romance de instituto. Asuna no se encuentra en una escuela secundaria o en una preparatoria donde tendrían sentido comportamientos más comunes. Se encuentra en un mundo con unas condiciones particulares. Está completamente aislada de su familia y sus amigos, de forma involuntaria, por más de 2 años. Y no sabe siquiera si los volverá a ver, porque este mundo es mucho más peligroso que el nuestro, ya que en 2 años ha disminuido la población en un 40%. Y no olvidemos que aunque este mundo sea enorme, siguen estando encerrados. Esto ha llevado a que la sociedad, es decir, el resto de personas, sean mucho más pesimistas y estén en una lucha por su supervivencia constante. Y esto nos lleva a nuestro siguiente factor, el fisiológico. Y aquí tengo que explicar un fenómeno, el instinto reproductivo, que se da cuando los animales llegan a la adultez. Entonces, influenciados por las hormonas, ellos sienten una necesidad imperiosa de reproducirse. Ese instinto también está presente en los humanos, aunque nosotros, al ser seres mucho más complejos, intervienen también otros factores. Pero lo importante aquí es que este instinto reproductivo puede ser más o menos intenso dependiendo de las circunstancias. ¿Y qué circunstancias podrían propiciar un aumento en el instinto reproductivo? Las crisis. Y esto lo podemos evidenciar en cosas como el baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero este evento tan devastador apenas acabó con el 2% de la población mundial. Y digo apenas porque si recuerdan, en Sao perdieron alrededor del 40% de la población. Y a eso hay que sumarle que en las demás crisis, incluso con esas condiciones, seguían habiendo nacimientos. Pero en Sao, al ser un videojuego, esto no pasaba. Aquí entra en juego también el instinto de preservación de la especie. Si alguna vez han estado en una situación extrema, creo que pueden hacerse la idea de lo fuerte que llega a ser un instinto. Pero incluso esto no basta para explicar el comportamiento de Asuna. Tenemos que tener en cuenta también el factor biológico, es decir, en qué etapa del ciclo de vida humano se encuentra Asuna, quien con unos 15 años es aún un adolescente.
¿Recuerdan la adolescencia y sus infames cambios hormonales, su búsqueda de la identidad propia, la personalidad aún no definida del todo? Pues ahora súmenle el instinto reproductivo y la sociedad deprimente de Sao. Pero aún queda un último factor a tener en cuenta: el factor cultural. Verán, Asuna vivió en una familia japonesa bastante tradicional, y la cultura de este país tiene un trato bastante particular hacia las mujeres. Esto debido quizás a la influencia del confucianismo y sus 3 obediencias y 4 virtudes, que supone a la mujer la sumisión a su padre antes de casarse, a su esposo después de casarse y a sus hijos después de la muerte de su esposo. Además de, claro, tener que encargarse de las labores de la casa, la crianza de los hijos, y esto no es todo, pues también le estaban prohibidos ciertos comportamientos como hablar demasiado, ser perezosa o hasta ser muy desafiantes. ¿No les parece como si estuviéramos describiendo a cierto personaje? Como sea, con esto ya tenemos todo lo necesario para explicar el comportamiento de Asuna. Primero tengamos en cuenta que, si bien al principio Asuna tenía una personalidad decidida e independiente, ella también demostró ser distante, cautelosa y hasta algo tímida, y que además, aun siendo una persona dominante, nunca fue demasiado enérgica, o sea que no era como Luffy o Natsu. Con el paso del tiempo, los factores de los que vinimos hablando debieron ir afectando cada vez más a Asuna, pero debido a su personalidad distante y algo ruda, y a que a los japoneses les suele intimidar ese tipo de comportamiento, ella no habría conocido a nadie que la tratase como una persona, pues para los de menor rango ella era un ser inalcanzable y para los de mayor rango un simple subordinado. No olvidemos la rígida estructura social japonesa. Por ello no fue hasta que pudo socializar más con Kirito, quien no tiene ningún respeto por la autoridad, que Asuna por fin pudo entablar una relación con alguien. Además, por lo que dice Klein en el capítulo 1, sabemos que Kirito es considerado bastante atractivo. Me gusta considerar este punto como la apertura emocional de Asuna, a quien vemos a partir de aquí mucho más feliz y menos estresada, un poco más segura de sí misma e incluso menos distante, lo que llamaríamos una relación sana. Pero esto rápidamente se transforma en una relación de dependencia, con una Asuna con deseos de ser madre adolescente bastante preocupantes. Los eventos que llevan a esto son 2. El más obvio es el intento de asesinato por parte de Kuradil a Kirito, el cual evidentemente es un evento traumático. Y el segundo es este. ¡Qué suave! Que parece solo un chiste, lo sé, pero piensen en esto. La sociedad japonesa es una para la cual que 2 personas se tomen de la mano es algo indecoroso. Además, es una sociedad en donde no verás a 2 personas dándose afecto físico, aun si estas están casadas. Para una persona como Asuna, criada en este entorno, que de forma inesperada alguien invada su espacio personal de una forma tan estimulante, sin dudas debió desencadenar los impulsos que vimos en los puntos anteriores. Por eso, Asuna se muestra tan receptiva cuando Kirito le dice que quiere dormir con ella, y por eso es que se comporta tan sumisa, porque dentro de su mente, debido a su crianza, ella entiende que esa es la forma en que una chica debe comportarse si quiere ser una buena esposa, y por eso es que ella busca de manera tan enfermiza y desesperada formar una familia. Por ello es que trata a una IA como si fuese su propia hija, cuando apenas hace 2 capítulos no le importaba eliminar NPCs. Y es esa mezcla de instintos, educación súper conservadora y sociedad deprimente que generan en Asuna un estado al que yo llamo el trastorno de Asuna. Por cierto, no tomen ese trastorno de Asuna como un término científico o médico, simplemente quise darle un nombre porque será algo recurrente cuando hable de otros animes, dado que lo sufren muchas otras chicas, sobre todo en los shonen. Espero que les haya gustado la teoría, es una que, aunque dependa de demasiadas suposiciones, me parece plausible, sobre todo si tenemos en cuenta únicamente el arco de Aincrad. Pero no creo para nada que el autor haya tenido en cuenta algo de esto. Veo más probable que simplemente no sepa escribir personajes femeninos y punto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les convenció la teoría? Y de no ser así, ¿en qué punto creen que falla? Déjenme su respuesta acá abajo en los comentarios y ya que están ahí, denle me gusta y suscríbanse. Recuerden que si a este video le va bien, haré otro con las demás chicas. Por último, tengo que aclarar que yo no soy un experto en el tema ni muchísimo menos, y a pesar de que me he informado y he consultado diversas fuentes, puede que me haya equivocado en algún o algunos puntos. Así que de encontrar algún error o inexactitud, te agradecería muchísimo que lo escribieras acá abajo en los comentarios. De esa forma, todos podemos aprender algo más. Muchísimas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.